En RCR presentamos nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP. La Internacional de la Educación, es decir, la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, EIAL, que reúne y tiene adscrita 36 organizaciones sindicales de 19 países de América Latina, ha elegido este domingo 7 de abril a sus representantes dentro del Comité Regional para el periodo 2024-2029. Desde Argentina ha sido electa como presidenta Sonia Aleso, una luchadora y combativa maestra. Bien, y esta decisión se tomó en el marco de la 13ª Conferencia Regional de la IEAD, que tuvo lugar del 7 al 9 de abril en San José de Costa Rica, con participación de diferentes organizaciones de la región. Y uno de los principales desafíos que afrontará esta nueva gestión será la de unificar las luchas que se llevan adelante en América Latina, justamente en defensa de la educación pública y buscando más presupuesto para la educación. Efectivamente, la lucha en Latinoamérica tiene que ver también con la organización, y la organización no está en manos de la internacional. Y para que nos comente sobre la realidad latinoamericana en el campo educativo y la situación de los maestros y maestras en la región, así como las luchas que se vienen desarrollando en defensa de la educación pública, y subrayamos y ponemos entre comillas la educación pública de calidad en América Latina, ya estamos enlazados con la maestra Sonia Aleso, secretaria general de la Internacional de la Educación para América Latina, con quien nos estamos conectando desde Argentina. Bienvenida, Sonia. Muy buenos días. Te damos la bienvenida aquí en Enlace Educativo. Tú sabes que este programa es un programa hecho por maestros, para los maestros y para que la comunidad educativa y los padres de familia que integran esa comunidad estén informados. Sonia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, un saludo, gracias por esta invitación, un saludo muy grande a las y a los docentes de Perú, a las familias que nos acompañan todos los días en esta tarea tan hermosa que hemos elegido, que es la tarea de educar, la tarea de compartir nuestros conocimientos con las familias, con nuestros estudiantes, y agradecerles a ustedes por esta comunicación para llevar adelante un panorama sobre lo que está pasando en nuestra región en la temática educativa. Sonia, un tema muy preocupante es la condición latinoamericana de los maestros. Hay postergación en los diferentes espacios en el que nos encontramos laborando en América Latina. ¿Cuál es ese panorama? Estamos nosotros ya rumbo a un paro nacional en busca de algunos puntos reivindicativos que tenemos en el pliego, pero ¿cuál es el panorama de las luchas reivindicativas en toda América Latina? Sabemos que en diferentes países latinoamericanos viene emergiendo un conjunto de medidas de lucha. Cuéntanos cuál es ese panorama de las luchas en Latinoamérica por defensa de la escuela pública. Bueno, primero expresar la solidaridad de mi organización CETERA y de la Internacional de la Educación para América Latina y a nivel mundial con esta medida de lucha que han definido las y los docentes nucleados en el SUTEP y en Perú, todo el acompañamiento de nuestras filiales, de nuestros afiliados en toda América Latina y en el mundo. Comentarles de alguna manera que hay un vector común en América Latina que tiene que ver con la persecución a los líderes sindicales, algo que está pasando en muchos países de América Latina, no en todos, pero en muchos. El tema de la defensa irrestricta de la educación pública y de nuestros derechos,
un intento a nivel mundial a partir de la pandemia de COVID de desfinanciamiento de la educación pública, de ajuste a los presupuestos educativos, de retroceso o de que intentan hacer retroceder muchos de nuestros derechos conquistados por años de lucha en cada uno de nuestros países. En muchos lugares intentos de leyes, bueno, en Argentina, después me gustaría contarles un poco también la situación de mi país, pero no solo en Argentina, represión a la movilización popular, a las movilizaciones de las y de los docentes, persecución a los líderes y lideresas sindicales en muchos de nuestros países. El movimiento sindical docente en América Latina es un movimiento sindical muy combativo, con una fuerte presencia de sus demandas en las calles. Es un gran articulador social porque sus movilizaciones no son solo en reclamo de salario, sino que además de plantear la cuestión específica del salario, los sindicatos docentes de América Latina también reclamamos mejores condiciones para nuestro trabajo, mejores condiciones para nuestros estudiantes, mejores condiciones para las comunidades educativas, es decir, que nuestro reclamo muchas veces se une en América Latina, muy particularmente, a la demanda de todo el pueblo, o a las demandas del pueblo por salud, por vivienda, por mejores condiciones de trabajo, por lucha contra la pobreza. Eso hace que el movimiento sindical docente, magisterial docente en América Latina, sea un movimiento no solo muy combativo, sino que se expresa en las calles de forma muy mayoritaria y expresa demandas que muchas veces otros sectores no pueden hacer o no pueden llevar adelante. Eso también le ha valido los ataques de los poderes políticos en un momento donde estamos viendo en América Latina y en el mundo avances de las extremas derechas que están persiguiendo muy brutalmente al movimiento sindical en su conjunto, pero muy particularmente al movimiento sindical docente, al punto que hay documentos del Banco Mundial que plantean, y algunos del Fondo Monetario Internacional, pero hay uno del Banco Mundial que realmente es sorprendente, que plantea que para llevar adelante la privatización de la educación en América Latina hay que combatir a los sindicatos docentes. Esto me parece que esté escrito de esta forma, que sea público, me parece que es un rasgo distintivo en un momento donde quizás el magisterio latinoamericano se expresa en la calle, en las calles, en las escuelas contra el ajuste educativo, contra el intento de privatizar las escuelas públicas, privatizar de una nueva forma, no como las que conocimos en América Latina en los años 90 o en los años 70, sino una nueva privatización de la mano de las grandes corporaciones que lucran con la educación a través de portales, a través de grupos de pensamiento y de opinión que de alguna manera hacen lobby a favor de las empresas y a favor de la privatización de la educación con muchísimos fondos aportados a los gobiernos de muchos de nuestros países en América Latina. Me gustaría contarles en particular lo que estamos viviendo en Argentina a partir del triunfo de Javier Milei en diciembre. Ha habido un retroceso brutal a las políticas que nosotros habíamos discutido durante años, particularmente la ley de financiamiento educativo, que es una ley que fija como piso el 6% de la inversión nacional en educación. Esto no era solo para salarios docentes, sino también para infraestructura, para capacitación docente,
para becas escolares para nuestros niños, niñas y jóvenes de los sectores más empobrecidos, para la formación docente, para el desarrollo de las escuelas técnicas, para el desarrollo de los institutos terciarios que forman profesores, para la universidad pública, y estamos en un momento de resistencia. Eso, hemos llevado adelante paros nacionales con muchísima movilización. La última, muy grande, movilizó a 1 millón de personas en la capital federal y 1 millón de personas en el resto de todo el país, en todas las plazas de la Argentina, en defensa de la universidad y de la educación pública, y exigiendo el cumplimiento de las leyes de financiamiento educativo. Estamos en el medio de esa discusión. En este momento el gobierno nacional de Javier Milei ha planteado una serie de reformas que se están discutiendo en el Congreso de la Nación. Hemos estado presentes en el Congreso, tanto adentro de las comisiones de educación, planteando los ejes de lucha de CETERA y de las demás entidades afiliadas a la internacional, CONADU, el sindicato de los universitarios en defensa de la educación y de la universidad pública, y hemos estado también en la calle exigiéndole a los diputados y senadores de la Argentina que no voten leyes que retroceden no solo la educación. En este momento está en tratamiento una ley que se llama Ley de Bases, que plantea directamente la extranjerización y que Argentina se convierta en una colonia. Prácticamente deja en manos de los privados y privatiza todas las empresas estatales que tienen que ver con el petróleo, con el carbón, con el agua, con nuestros bosques, con nuestros recursos naturales, que en Argentina son muy, pero muy importantes. Una reforma previsional que cambia la jubilación docente y las jubilaciones de todos los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Un avance de alguna manera sobre los derechos humanos muy, pero muy fuerte, y un intento de criminalizar la protesta social que plantea hasta cárcel para los dirigentes sindicales o sociales que se movilicen. Nuestra solidaridad, Sonia, por todo lo que vienen viviendo. sí, quería preguntarle también, Hilmer, esta situación adversa que viven los sindicatos de educación a nivel de América Latina, como bien ha sido describiendo lo que está ocurriendo en Argentina, también ha ocurrido en un escenario muy parecido en Perú. A través de la Internacional de la Educación de Latinoamérica, ¿cuáles son las estrategias que están adoptando para poder enfrentar estas situaciones adversas, ¿no? Vemos que hay una lucha constante para poder conseguir mejor financiamiento, mejores condiciones laborales, y esto es un factor común, en realidad, a nivel de Latinoamérica, ¿no? La condición del maestro está, digamos, considerada incluso en niveles de remunerativas muy debajo por de otras profesiones, a pesar de que entendemos de que la educación es el eje fundamental de toda sociedad, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias que está adoptando la Internacional de la Educación, estimada Sonia? Bueno, nosotros hemos planteado, por un lado, la unidad y la fortaleza de cada una de nuestras organizaciones, el acompañamiento de cada una de las luchas, la actuación tanto en la OIT, representados por la Internacional de la Educación frente a estos ataques. En muchos casos hemos planteado también presentaciones ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Estamos llevando adelante una estrategia, por un lado de lucha, pero por el otro lado también legal y judicial. Tenemos muy pronto una reunión del Comité Regional donde vamos a estar articulando cada una de las luchas. Estamos pensando en una semana de luchas de América Latina, que tenemos que de alguna manera poder articular una fecha común, porque ustedes saben que no es fácil
porque se viven distintas situaciones, no es homogéneo lo que está pasando en América Latina. Tenemos países que están mejorando su situación, pero estamos planteando articular cada una de estas luchas en un plan común, junto con un trabajo de investigación que pongo a disposición, tanto el documento que sacamos de la última cumbre que ustedes mencionaban en Costa Rica, donde se plantea de alguna manera los ejes de trabajo para este periodo, y también tenemos un congreso mundial que se va a realizar en Argentina a fin del mes de julio y primeros días de agosto, que es la segunda vez que nos toca en nuestro continente. Los congresos mundiales son rotativos y va a estar llevándose adelante. El primero fue hace muchos años en Brasil, esta es la segunda vez que le toca el turno en América Latina a un país latinoamericano, va a ser en Argentina, y ahí también va a haber resoluciones de la internacional mundial que tienen que ver con lo que se está viviendo en distintos países de América Latina, pero también en África, en Europa, en Norteamérica, en América Central. Así que creo que tenemos frente a nosotros un año con muchas luchas, pero también con mucha actividad. Tenemos un trabajo de investigación que invito a nuestros oyentes a visitar en la página de la Internacional de la Educación para América Latina, que son investigaciones acerca de los avances privatizadores en educación en cada uno de nuestros países, estudios comparados, que creo que aportan mucho a entender un fenómeno. Nosotros tendemos, en general, los sindicatos docentes de cada uno de nuestros países, a pensar que lo que nos pasa solo a nosotros, y estas investigaciones permiten visualizar que este no es un proyecto solo de un país, sino que hay un avance de políticas reaccionarias y políticas de derecha y de ultraderecha en el mundo que vienen con una fuerte afectación. Ha habido muchas luchas en este último tiempo en Colombia, en Brasil, en Perú, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina, en Uruguay, y tienen un hilo conductor, tienen un común denominador que tiene que ver fundamentalmente con el desentendimiento de los estados nacionales en la inversión educativa, que también se ve en Europa o en África o en Asia, y la baja de la inversión educativa, y al mismo tiempo, como consecuencia de eso, como vos muy bien mencionabas, el tema de la baja de los salarios docentes y la precarización laboral y falta de inversión educativa para los comedores escolares, para la infraestructura escolar adecuada, para la atención correcta de nuestros niños, niñas y jóvenes, para la investigación, para la formación docente. Esto no es solo, y me parece muy importante mencionarlo, porque el sindicalismo docente latinoamericano tiene un rasgo distintivo, que es lo que yo mencionaba al comienzo del informe, que es el hecho de que nuestra pelea no se da en soledad, sino que cuando nosotros luchamos también lo hacemos junto a la comunidad educativa, a las familias, a los profesores, a los universitarios, a los investigadores, y eso me parece muy importante. Queríamos hacerte una pregunta. Miren, nosotros sabemos que después de la pandemia el poder económico ha generado un punto de inflexión para recuperarse. En la pandemia los maestros de todo Latinoamérica y del mundo hemos sabido resolver la crisis para que no pare la educación. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que nosotros hemos formado parte importante no solo de la continuidad con el proyecto educativo, sino también con la mejora de ese proyecto educativo estatal, público. ¿Cuál es para la IAL
ese proyecto educativo a futuro? ¿Existe ya un material que se está trabajando para la mejora de la calidad educativa en América Latina y en el mundo, y que sea un punto de referencia para que todos nos alineemos? Acaba de decir algo importante: no podemos luchar en soledad, tenemos que articular las luchas, y hay que empezar por una lucha pedagógica, y que el pueblo vaya entendiendo que nuestro objetivo es la mejora de la calidad educativa estatal. Hay un proyecto que se viene trabajando a través de la Internacional de la Educación. Sí, nosotros venimos trabajando primero un documento que ha salido hace muy poco, que creo que es de fundamental importancia que el magisterio latinoamericano lo conozca, lo lea y lo profundice, que es un material, que es un documento producido por la UNESCO, por la Internacional de la Educación a nivel mundial y por la OIT, que es conclusiones de un panel de alto nivel sobre la importancia de la educación. Ese documento, que está a disposición de todos los y las afiliadas de la Internacional de la Educación a nivel mundial, es uno de los mejores documentos que se han producido en los últimos años sobre la problemática educativa y los ejes que tenemos que llevar adelante para mejorar la calidad de la educación pública en todo el mundo. Ese documento nosotros lo estamos trabajando, vamos a hacer en América Latina, el Comité Regional, le hicimos una puesta en común general en la última reunión de Costa Rica, hemos enviado esos documentos a todas nuestras afiliadas en América Latina, y vamos a hacer un panel para plantear esto en toda América Latina, y para hacer un plan de trabajo sobre este documento, que sea conocido hasta la última escuela rural, bilingüe, alejada de toda nuestra región. El otro eje de trabajo es el tema del movimiento pedagógico latinoamericano. El magisterio latinoamericano tiene una particularidad con respecto al magisterio de otras partes del mundo, que es que tiene una gran producción teórica y una gran producción pedagógica. Nosotros hemos planteado como uno de los ejes de la Internacional de la Educación en América Latina la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano, con los aportes de pedagogos, pedagogas y de la historia de nuestros sindicatos en América Latina. Queremos hacer antes de fin de año una reunión justamente específicamente con este tema, para lanzar nuevamente en esta etapa y con estos contextos tan difíciles el movimiento pedagógico latinoamericano. Tenemos otro eje de trabajo que tiene que ver con el tema ambiental. Nosotros creemos que la defensa del ambiente y de nuestros bienes comunes es fundamental, y que tiene que ser parte del reclamo y del trabajo en las aulas y en las barriadas con nuestros alumnos y con las familias sobre la defensa de los bienes comunes, porque vienen en América Latina y en el mundo por los bienes comunes, por el agua, por la tierra, por nuestros metales, por cada una de nuestras riquezas. Estamos planteando también un eje fundamental, que es el tema de la formación de las y los nuevos maestros, maestras, profesores jóvenes. Nosotros creemos que ahí tiene que haber un fuerte trabajo pedagógico y gremial para formar a nuestras nuevas generaciones. América Latina tiene una gran inclusión de nuevas camadas de jóvenes docentes que han vivido por ahí otra realidad, y que necesitamos que estén, digamos, en cada uno de nuestros países formándose tanto pedagógicamente como sindicalmente, que conozcan las historias de lucha de nuestros pueblos, de nuestros sindicatos en cada uno de nuestros países. Y estamos también trabajando mucho en la parte legal, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con articular la lucha
también desde lo legal, defendiendo lo que está pasando en cada uno de nuestros países frente a la OIT, como yo decía al principio, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene su conferencia ahora en junio, y también... Todo esto, querida Alesia, es muy importante lo que has señalado, ¿no? Muy valioso. Definitivamente vamos a necesitar tenerte otra vez en el programa para poder entender también cómo sigue evolucionando los sindicatos a nivel de América Latina, y qué importante lo que acabas de señalar, formar a los nuevos maestros en el entendimiento de que las luchas sindicales buscan justamente eso, reivindicar muchas de las condiciones laborales del maestro y sobre todo mejorar también condiciones de la calidad en la educación. Te queremos agradecer que nos hayas podido acompañar el día de hoy en Enlace Educativo, muy agradecidos con toda esta descripción que tú has hecho de lo que viene ocurriendo y el trabajo sobre todo que está encaminado a través de la Internacional de la Educación en Latinoamérica. Gracias, querida Alesia, por acompañarnos aquí en Enlace Educativo. En RCR hemos presentado nuestra secuencia Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para los maestros. Programa producido por el SUTEP.